Bienvenidos a esta séptima sesión de la serie de conversaciones que estamos teniendo en el Instituto sobre coronavirus. Esta serie la hemos titulado Todo cambió, una visión integral de la crisis. En esta sesión me encuentro con tres personas. La primera de ellas es Pedro Trujillo. Él es socio fundador de Con Criterio, empresa de generación de contenidos periodísticos, es profesor, conductor de radio y de televisión. Además, es doctor en paz y seguridad internacional. También nos acompaña María del Carmen Aceña. Ella es directora del área de seguridad ciudadana del CIEN desde hace 10 años. Columnista y catedrática universitaria, ha trabajado como consultora para varios organismos nacionales e internacionales en campos de salud, educación, gestión pública, seguridad ciudadana y desarrollo. Y también está aquí Nicolás Birsi. Él es economista, doctor en ciencias políticas y sociología. Es columnista, profesor universitario y miembro del Instituto Fe y Libertad. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Los invitamos desde este momento a interactuar con nosotros en los comentarios para que nuestros panelistas puedan responder sus preguntas. El tema de esta sesión es seguridad y lanzo la primera pregunta para que podamos iniciar la conversación. Parece que se cometen menos delitos cuando las personas deben estar en sus casas temprano y cuando se restringe la venta de alcohol, como es el caso en el país durante el toque de queda. Sin embargo, el presidente ha dicho que aumentó la violencia intrafamiliar y hay medios que publicaron reportajes sobre las extorsiones en tiempos de coronavirus que ocurren desde las cárceles del país. Circulan avisos en redes sociales sobre asaltos a personas que salen de compras, quizás porque ahora hay menos testigos y guardias de seguridad en los distintos establecimientos. Y probablemente el crimen organizado y las maras no han suspendido sus actividades. ¿Cuál es la realidad de este panorama? ¿Quién comenta? No sé si quisieran empezar. Me encantaría empezar. Lanzo la primera pregunta para ver, María del Carmen, por favor. Sí, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo y gracias al Instituto por esta oportunidad. Realmente algo que podemos decir que ha sido positivo del coronavirus es que se han salvado muchas vidas, pues obviamente debido a que estamos encerrados. En parte, pues nosotros cerramos con una tasa de homicidios de 21% en diciembre y ahora la interanual está por 18%. Eso significa que hemos salvado vidas. De hecho, han bajado la cantidad de homicidios en 531 en un 12%. Nosotros lo vemos positivo porque al final hemos parado esta violencia que se daba homicida. Cuando nosotros vemos los datos de las extorsiones, resulta que también las denuncias de las extorsiones han bajado. No necesariamente están más altas. Y cuando vemos otros delitos, también vemos que bajaron. Por ejemplo, delitos a la propiedad también bajaron. Sin embargo, la pregunta que todos nos vamos a hacer es si esto es sostenible. Entonces, obviamente, el crimen es creativo y se reorganiza. Y posiblemente, si antes vivían de las extorsiones, pues posiblemente van a cambiar esa dinámica de la forma como se van a hacer de ingresos, porque ya después de tantos meses sin ingresos, pues obviamente esto va a cambiar. En el tema de las extorsiones, algo importante es que se dice que el 80% salen de las cárceles, de los sistemas penitenciarios, el sistema penitenciario, los centros privados de libertad. Entonces, aquí también hemos visto que se ha restringido la visita, posiblemente ya no hay tanto manejo de teléfonos celulares que son con los que se hacen las extorsiones. Entonces, al final, pues por el momento podríamos decir que esta pandemia ha mejorado los índices de seguridad ciudadana. Bueno, yo también quiero aportar aquí algo, si me permitís, lo que ha dicho María del Carmen, lo certifico 100%. María del Carmen ha hecho un panorama claro de la situación. Reducida la interacción entre personas, evidentemente se reduce la violencia porque no te deja de ser sino interacción entre personas. Sin embargo, sí hay 2 o 3 delitos que apuntan al alza, aunque las denuncias no lo hablan así, pero tiene la explicación, y algunos otros que, como dice María del Carmen, el crimen se reconvierte. Los delitos que apuntan al alza son la violencia intrafamiliar. Por las mismas razones que los otros delitos no se dan, estos
que hacen que en una unidad familiar y en espacio muy reducido estén padres, hijos, madres, tíos, abuelos, pues genera una dinámica que provoca este tipo de violencia y sobre todo la violencia sexual contra niños o contra mujeres. ¿Por qué no se corresponde exactamente con las denuncias? Porque cuesta ir a denunciarlo, porque justamente el encierro, o sea, se produce un doble efecto. Se da más o se supone que se dan más por las noticias que se tienen, pero no se ve reflejado en el número de denuncias porque cuesta más ir a hacerlo, porque uno no puede agarrar un bus e irse a las 4 de la tarde a hacer una denuncia porque a las 6 hay un toque de queda y todo esto te lo complica, o la comunicación interdepartamental. Otro tipo de violencia que no se ha dado, bueno, se ha dado en poca monta, pero que es ese espacio que queda por ver, es el robo y asalto a comercios, teniendo en cuenta que en épocas de dificultad y la pandemia nos pone en un cuello de botella en el que cada vez muchas personas están peor. Entonces el robo del menudeo, el robo de comida o el robo de cosas que puedan convertirse en dinero fácil no es una realidad todavía, aunque ya apunta un poquito por encima, pero sí puede ser un riesgo a futuro. Yo no tendría mucho más que agregar a lo que ha explicado María Carmen y Pedro, solo que a mí me llegó de la embajada un comunicado alertando sobre una nueva modalidad de robos, haciendo referencia a lo que mencionó María Carmen, de que ahora, como mucha gente está pidiendo a domicilio, el crimen organizado, las maras, están obligando o están cooptando a los repartidores de comida de avisarles quiénes están en la casa y qué puntos vulnerables tienen, quién contesta la puerta, y esto también están trabajando con las garitas de seguridad en muchos condominios. Entonces, yo no tengo datos específicos, pero sí tengo este comunicado de la embajada que alertó específicamente sobre eso. Supongo que hay un estudio detrás. Correcto. Por supuesto. Yo quisiera agregar algo respecto a lo que dijo Pedro de la violencia intrafamiliar. Sí tuve información de que, por ejemplo, en un día se tuvieron 40 casos, de lo cual yo considero que es muy alto. El desafío con la violencia intrafamiliar es que para que se logre prácticamente que se acabe, habría que separar al agresor y a veces el agresor es el que aporta el financiamiento a la familia y se tiene que crear toda una red alrededor para que se pueda separar a la esposa con sus hijos en hogares especiales, lo que hace difícil en esta oportunidad porque obviamente con la pandemia no podemos nosotros en una casa poner varias familias, ¿verdad? Como se hace en otros países o en otras oportunidades se hacía aquí en Guatemala hace algunos años. Entonces sí es un gran desafío. También me contaban miembros de la policía que la mayoría de las denuncias vienen de los vecinos que escuchan pues las agresiones y obviamente es algo que no debiéramos de tolerar y que debiéramos de abordar más como una parte cultural y que a futuro no se dé. Pero es un hecho que se está dando y realmente es lamentable, especialmente para los que son agredidos. Solo quería agregar una cosa más a lo que han explicado, si entendí bien a Mari Carmen. Este aspecto positivo de la baja, la caída en los índices de crímenes violentos, homicidios y robos y extorsiones, podemos esperar, es por la pandemia, es por las restricciones, el encierre económico. Si se levanta, una vez reactivamos la economía, la reabrimos, podríamos esperar un repunte. Mira, tal vez no tanto repunte dependiendo cómo lo maneje el Ministerio de Gobernación. Recordemos que el Ministerio de Gobernación desde que inició el gobierno empezó a crear estados de prevención en los municipios que pues lo que comparamos fue que son municipios que tenían realmente índices muy altos y con esta estrategia de prevención realmente se logró bajar, por ejemplo, de enero a febrero, que no teníamos pandemia, ¿verdad? Entonces, la estrategia de estado de prevención en ciertos municipios
sí coadyuvó a bajar los homicidios. Ahora, con esta pandemia, pues obviamente se bajan mucho más. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuánto vamos a estar nosotros con este proceso? ¿Qué va a pasar ahora que va a estar abierto los fines de semana? Porque la mayoría de los homicidios se centran en lugares de fin de semana, y también en algunos estudios se dice que está relacionado con el alcohol. Y ahora que van a tener esta oportunidad, tendríamos que ver cómo está cerrado a partir de las 6, cómo se va a comportar la gente. Pero obviamente lo que hemos visto en los últimos 10 años es que ha habido un cambio de comportamiento, de una baja de homicidios, pero en un aumento de las denuncias de extorsión. Entonces pareciera que también por ahí habría que analizarlo conjuntamente. Ok, y cambiando un poquito de tema, quisiera hablar un poquito sobre las personas, los dueños de los distintos negocios o las iglesias que han permanecido cerradas, los dueños de los locales en los centros comerciales que no han podido sacar sus inventarios. ¿Qué pueden hacer este tipo de personas, negocios, asociaciones o incluso iglesias para proteger su propiedad en estos casos? Bueno, yo tenía una frase aquí de Benjamin Franklin que decía aquello de que el que sacrifica libertad por seguridad no merece tener ni la una ni la otra. Yo no sé Benjamin Franklin qué había dicho en caso de coronavirus, ¿verdad? Pero, ¿qué se puede hacer? Yo creo que es difícil, sobre todo en un estado en el que la policía no te garantiza lo suficiente tu patrimonio. En muchos países hay una sensación y una realidad de que la policía es eficiente, de que acude rápidamente, de que tienes una alarma, suena y sabes que las probabilidades de que llegue un vehículo a inspeccionarla son de 90% y tarda 5 minutos. Bueno, todo eso que vemos de eficiencia policial, lamentablemente aquí no lo tenemos. Entonces hay que distinguir dos mundos. El mundo de negocios y de propiedades, donde hay una certeza de protección suficiente, porque total nunca es suficiente, y tú con determinados medios, cámaras o alarmas, reduces el riesgo al mínimo, y otros países, entre ellos Guatemala, donde esas circunstancias no se dan, sobra que expliquemos la razón, ¿verdad? Además, una parte sustantiva de la policía está distraída o desempeñada en otros cometidos que no es el crimen, que es la vigilancia de que se cumplan las normas que ha puesto el gobierno y otras cuestiones. O están trasladando enfermos o están protegiendo hospitales, en fin, también sobra explicar esto. Entonces queda un vacío importante por llenar. Hemos visto, a modo de ejemplo, aunque no sea el mejor, pero lo hemos visto, un video en los disturbios recientes en Estados Unidos, cómo hay dos personas con un fusil en su negocio impidiendo que manifestantes entren. Es decir, en situaciones de crisis, y el coronavirus es una de ellas, el ejercicio del derecho legítimo a la protección de la propiedad queda, si tú quieres, más remarcado, más evidenciado o incluso más en manos del propietario que en otras situaciones, justamente porque el aparato policial que lo protege eficiente o ineficientemente está distraído. Entonces aquí lo que hay, y termino con esto, es un ejercicio mayor de la responsabilidad individual de emplear el derecho de autodefensa en situaciones de crisis. ¿Vale para esto o vale para otras cualquiera? Pero hay que remarcar la responsabilidad, hay que remarcarlo, ¿verdad? Hay que remarcar también el derecho que existe y la situación especial. Conclusión, tenemos que poner más de nuestra parte en la protección propia, como decía Nicolás antes, ojo que te vienen a asaltar, entiende el tema, actúa, sé más fino a quien le abres la puerta y obviamente si tienes un negocio, pues a lo mejor te va a tocar dormir en él un día o dos o algún empleado justamente por esta desprotección y estas amenazas que pueden existir. Aquí yo estoy de acuerdo con Pedro en el tema de, hay otro tema relacionado con la seguridad y la criminalidad, que es la poca
el poco cumplimiento de las empresas de seguridad privada con las regulaciones existentes sobre el tema. Entonces, se ha dado en Guatemala antes de la pandemia que las mismas compañías de seguridad eran las que alertaban a los invasores de casas para entrar y robar, asaltar, secuestrar. El cumplimiento de las empresas de seguridad privada en Guatemala es muy baja, son muy poco profesionales y no creo que se puede depender mucho de ellas. Yo no conozco a ciencia cierta la ley en Guatemala sobre el derecho de importación de armas. Creo que sería peligroso. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro, por supuesto, que le corresponde al individuo protegerse a él mismo, su familia, su propiedad, su negocio. Pero aquí hay dos temas. Una cosa es hacerlo como se está haciendo en Estados Unidos contra saqueadores y hacerlo contra el crimen organizado, porque la Mara va a regresar. Si uno se defiende, y se defiende exitosamente, seguramente van a regresar en una semana, un mes, y van a poner esa persona en lista para asesinato. Entonces, ahí veo yo el tema muy complicado y esto aplica en todo el país, porque el gobierno de Guatemala no controla la mayoría de su territorio. Y si siguen las restricciones económicas en Guatemala, creo que podemos esperar, ojalá no ocurra, pero conflictividad social en el interior del país. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Pues cabal, Nicolás, nosotros estábamos viendo que ha subido un índice que hace un grupo de personas, el índice subió en relación al año pasado, el mismo mes. Y esto es también debido a que hay serios desafíos económicos, pero también hay mucha manipulación de los temas. Definitivamente Guatemala no es un país donde realmente se ha cerrado su economía. De hecho, pues la vez pasada escuchaba a unos expertos que consideraban que la economía se había disminuido en un 30-40%. Entonces eso es positivo en el sentido de que no va a haber tanto desafío de ingreso, y si llegan los programas que el gobierno diseñó, como el bono familia, y el tema del empleo, entonces tal vez en estos 3 meses se puede contener un poco. Yo coincido de que la policía está ocupada en otras cosas, que no es su misión, ¿verdad? Debieran de mantenerse siempre en el tema de investigación, en el tema de inteligencia y prepararse a futuro para lo que pase. Y luego el sistema penitenciario, ¿verdad? Que obviamente en época de COVID, nosotros desde un principio señalamos que el tema del sistema penitenciario es que está tan hacinado, ¿verdad? Que donde una persona está hay 4. Entonces imagínense que se contagia a una persona, lo que va a pasar. Ya se sabe de varios temas de contagio y eso sí sería verdaderamente un problema, porque habría que trasladar a los privados de libertad que están enfermos a otros lugares y ahí necesitaríamos seguridad fuera de los lugares y también tendríamos grandes desafíos. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un plan de salida también del tema de seguridad, y no hemos hablado del tema de las drogas. Según un estudio que acabamos de presentar, sí se disminuyó, pero el precio aumentó en un 30%, porque es más difícil transportarla desde Colombia hasta Estados Unidos. Entonces también el crimen organizado está operando. Entonces sí, el plan post-COVID de seguridad es muy importante, que se esté trabajando para que realmente lo que hemos logrado en temas de homicidios o evitar esos vandalismos que hablaba Pedro, pues sí son sumamente importantes, porque lo estamos viendo en la televisión en el país, que se supone que trabaja bajo la ley y el orden, y estamos viendo cosas que no nos hubiéramos imaginado que iba a pasar en Estados Unidos. Por supuesto. Aquí nos llegan unas cuantas preguntas del público que está viendo la transmisión, entonces les cuento. Camilo Bello considera que lamentablemente esto es algo pasajero. El hecho de que se haya disminuido este tipo de cifras o estadísticas de violencia es debido a la situación actual, pero es innegable que se buscarán nuevos mecanismos para delinquir. Y pregunta, ¿qué se antepone? ¿La vida o la propiedad privada? ¿Se puede defender un establecimiento incluso acabando con una vida, o bajo ninguna circunstancia se debe llegar a eso?
Entonces, no sé Eso es no sé, voy a tomar yo el tema porque eso, yo creo que es una pregunta difícil de contestar, no porque no se pueda contestar, sino porque cuando se contrapone la vida contra la propiedad, hay que ver la situación. O sea, hay que ver la situación. Si dibujamos una situación concreta, creo que es más fácil aterrizar una respuesta. Si yo tengo mi casa y alguien viene a violar a mis hijos, la respuesta creo que está clara. No creo que hubiera mucha discusión en una respuesta que sin darla todos intuimos cuál es. Si yo tengo una tienda de verduras o de este tipo de cosas y en esta situación vienen 10 o 15 personas a robármela, creo que sé lo que dice el derecho, pero no sé lo que diría la moral y mi comportamiento. Es decir, hasta qué punto yo puedo defender a toda costa y disparar un arma contra 10 personas que me vienen a robar los tomates en una situación de hambruna. Me explico, ¿verdad? Ponemos el contexto. Si eso no deja de ser mi propiedad privada, merece la pena en este otro contexto. Con lo cual, lo que quiero decir es que sin darle color al hecho en cuestión, la pregunta para mí es muy difícil de contestar y va desde la certeza absoluta de que tengo que defender mi vida cuando alguien viene a robármelo sin más historia, hasta el dilema ético de que a lo mejor tengo que ceder mi propiedad de verduras frente a 10 personas que en esta situación se vienen a quedar. No sé si me explico. Lo pintemos de verde o lo pintemos de blanco, en la situación concreta se puede hacer. Es difícil, es muy difícil y puedes llegar a tener incluso tú mismo como autor y como propietario el dilema ético de decir, bueno, ¿puedo yo defender mis tomates? Perdón porque pongo este ejemplo, pero creo que se entiende, ¿no? O mi tiendita de barrio frente a una ola de personas que llevan 10 días sin comer porque no han podido trabajar. Tú mismo puedes tener un propio dilema ético cuando tendrías clara la respuesta en una situación distinta con los mismos elementos. Yo no me atrevo a dar otra respuesta. No sé si María del Carmen o Nicolás tienen una claridad mental mayor que la mía. Yo estaría en la misma situación que Pedro, solo que creo que la ley permite que uno repele la violencia contra uno mismo para autodefenderse a uno mismo con su arma, pero no estoy seguro que permite que uno dispare para proteger su propiedad. Entonces uno mismo puede, por defender su propiedad, puede caer en la cárcel. Claro, pero también Esa es la duda que tengo. puede argumentarse que al defender la propiedad también va a haber violencia de parte del agresor, ¿verdad? Y él se defendió del agresor. Yo creo que es una situación muy complicada porque, por ejemplo, en el caso de los comercios acá en Guatemala lo hacen la seguridad privada. Esos son los que están en los bancos y en cualquier problema son ellos los que reaccionan, que los cuales tienen permiso para portar armas y tienen todo un proceso y un protocolo. Pero en el caso del privado, pues sería de discutirlo porque yo comparto lo que dice Pedro, o sea, eso va a depender mucho de la persona, de la situación, de la agresividad, de lo que está en peligro y va a ser muy difícil después pues analizarlo si no se piensa desde ahora qué puede suceder. Yo creo que son esas decisiones individuales complejas, difíciles, para las que nunca estás preparado, incluso habiendo estado preparado para ello, y vemos meteduras de pata o procesos en militares y en policías que están preparados, como dice María del Carmen, para esto, que tienen protocolos y en ocasiones el protocolo no te da toda la casuística. Es complicado. Ok, bueno, en ese sentido tenemos otra pregunta, esta vez de María Alejandra Escobar, que dice, ¿cómo podemos explicar las muertes violentas que aparentan registrarse durante el toque de queda? ¿Durante qué? El toque de queda. Bueno, el toque de queda, María Alejandra, no es absoluto. El toque de queda puede circular un montón de gente en tanto en cuanto muestre y demuestre, sobre todo muestre, más que demuestre,
que pertenece a ciertos grupos que están autorizados. Por ejemplo, periodistas es uno de ellos. Y usted se puede hacer un carnet de periodista, que a mí me ha pasado. Yo voy a grabar los domingos por la noche, me paro de la policía, le he enseñado mi carnet de periodista y me ha dejado pasar, pero no me ha comprobado nada. O sea, he mostrado, pero no he demostrado. Luego hay otro grupo que son los repartidores. Usted agarra una moto y se pone un letrero de Uber o de Globo en la espalda y va para adelante. Esto es importante, porque tanto María del Carmen como Nicolás abordaron estos temas de la nueva criminalidad. Entonces, si yo, Pedro Trujillo, tuviera que asesinar algo, es el momento perfecto. O digamos que se dan circunstancias muy útiles. Me pongo globo en la espalda, me pongo 4 pizzas, me hago un de estos y voy, ejecuto y regreso. Entonces, sí hay maneras de hacerlo salvando las apariencias. Y hay otras, es que la policía no controla todo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de moverse entre departamentos. Yo lo hice una vez con autorización, pero nunca me pidieron la autorización. Es decir, vas y vienes y no necesariamente te detienen. En fin, vamos a decir que hay tanto posibilidades con coartada como espacios vacíos de los que marcaba Nicolás, de que la policía no controla todo, y lamentablemente en esos huecos se cuelan los malosos. Por supuesto. Bueno, en ese sentido tengo otra pregunta interesante aquí, y es que hemos visto que en los medios se ha escuchado mucho sobre las protestas que se desataron en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd, un afroamericano por el policía Derek Chauvin, que pues ha dominado las noticias los últimos días. Estas manifestaciones empezaron pacíficas, ahora se tornaron violentas y hemos visto imágenes de comercios quemados, saqueos, y pues es bastante inusual ver este tipo de violencia en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que es posible que pase algo así en Guatemala? ¿Podrían surgir estas protestas si se prolonga demasiado el cierre de la economía? Yo creo que sí. Hay mucho descontento en el interior, ya lo hemos visto, que la gente se ha levantado cuando dejaron de pasar al transporte pesado de la economía formal, pero no dejaban a los picopsitos pasar con sus verduras, y usando el ejemplo de Pedro, los tomates. Y esa gente vive día a día, no puede esperar, ¿sí? Y además es un producto perecedero. Entonces, y el gobierno dio marcha atrás, lo cual fue sensato. Pero yo creo que si continúa demasiado o se imponen nuevas restricciones, yo creo que en el interior no vamos a ver, va a haber levantamiento social y se puede tornar violento, como suele ocurrir en el interior del país. Sí, yo quisiera agregar que recordemos que es un gobierno nuevo y que realmente no hay buenas comunicaciones entre los gobiernos locales y el presidente, especialmente porque era un gobierno que le entra a la pandemia con menos de 2 meses de entrar. Entonces, a veces cuesta esa comunicación, y también las autoridades locales tratan de defender su territorio y están reaccionando ante un estado que no teníamos desde hace muchos años. O sea, la mayoría de la población que es joven en Guatemala no sabía lo que era un toque de queda. Nosotros tal vez sí, porque lo vivimos, ¿verdad? Entonces, todo esto son cambios nuevos que posiblemente ha sido tan rápido, no hay suficiente información y no hay suficiente comunicación. Pero yo sí comparto de que, por ejemplo, una de las cosas que vimos que a mi criterio fue un error fue tratar de cerrar el país un día jueves a un día viernes, sábado y domingo, con quincena de por medio, que prácticamente la gente se vio muy desesperada y empezaron a haber protestas. Creo que el haber relajado un poco, una hora más, el poder salir el fin de semana, pues puede contribuir a que la gente se sienta mejor, y aquellos que viven del día a día también puedan hacer sus negocios. Pero sí es muy importante que se tome en cuenta que lamentablemente en Guatemala la autoridad no es jerárquica, no es si el presidente manda, todos van a cumplir. Aquí hay mucha decisión individual, y definitivamente la policía no tiene la capacidad para restringir a toda la población. Entonces, sí es importante, cuando se toman las decisiones
de cierre o de cambios de horarios, que se tome en cuenta el nivel de autoridad que se tiene desde el Poder Central. Yo quiero aprovechar un minuto en decir algo. La persona que pregunta hace muy bien en establecer esa comparación que realiza respecto a Estados Unidos. Mis dos antecesores, María del Carmen y Nicolás, han dejado clarísimo ese aspecto. Yo solo quiero meter una cuña, y es que nos parecemos en cierta medida a Estados Unidos como espacio en el que se pueden utilizar los mismos elementos. Y de hecho, se utilizaron en esas prohibiciones que han señalado los dos, de cuando se cierra y el mensaje que se traslada es: se afecta más a los pobres que a las grandes empresas. Recuerden que van unos líderes comunitarios a una empresa a decir: ustedes cierran igual que nosotros. Entonces, si en ese riesgo que hay de protesta, aunque yo todavía lo veo bajo, pero comparto lo que ellos han dicho, en ese riesgo tú entras o introduces el vector transversal ricos-pobres, usado en este país prácticamente desde la independencia, y el vector racismo, que también en algún momento se ha dibujado muy finamente, eso complicaría las cosas, porque al final cierran la economía para los pobres, y esto vuelve a marcar o remarcar un racismo que desde y se viene ese discurso que en mi opinión es la misma ola que ha pasado en Estados Unidos. Para mí en Estados Unidos ha habido un acto criminal de un policía a un ciudadano. El policía era blanco, eso es cierto. El ciudadano era negro, eso también es cierto. Y también había un policía asiático que todo el mundo saca de la ecuación para que el tema del racismo quede más claro. Del asiático no se acuerda nadie, y también estaba ahí. Para mí no es un acto de racismo, para mí es un acto criminal, muy distinto. Sin embargo, sobre ese acto criminal existente, no hay ninguna duda, se ha montado una ola de protestas nobles y de protestas interesadas, y ese es el miedo, el que agarre todo esto para introducir vectores de todo esto, al final termina repercutiendo por racismo en los más pobres. A mí eso me parece manipulador y muy fácil de introducir en estos discursos y en estas manifestaciones. Yo quisiera, bueno, yo suscribo a lo que acaba de decir Pedro sobre los otros vectores que se quieren introducir y que se podrían introducir en Guatemala. En Guatemala tenemos mucha pobreza, marginación, exclusión, pero algo que distingue a Guatemala de Estados Unidos es que bueno, también en Estados Unidos la narrativa es que todos los policías son blancos y todos los criminales son negros. Eso es totalmente falso. Sí, y más adelante quisiera comentar sobre la brutalidad policial que viene, creo yo, más por la militarización de la policía en cuanto a tácticas, estrategias, armamento, que de racismo, porque los blancos ya no son la mayoría de los policías en ninguna de las municipalidades de Estados Unidos, y no ha bajado estos incidentes de brutalidad policial. La distinción con Guatemala es que la policía no es blanca, no es criolla, no es de la sociedad guatemalteca, para decirlo así, no es de la clase privilegiada. Sí, viene de la misma gente que están arrestando. Entonces, ahí ese componente, lo veo más, ese componente de la narrativa de izquierda que se maneja en estos temas, lo veo más difícil de montar, pero lo van a montar. Sí, por supuesto. Ok, ahora quisiera, dado que Pedro sacó el tema, tengo una pregunta aquí. Lourdes Batres pregunta: ¿cómo ven, cuáles son los principales desafíos en cuestión de seguridad para las pequeñas y medianas empresas? Bueno, yo creo que es más de seguridad económica, ¿verdad? ¿Cómo van a sobrevivir y cómo van a realmente lograr sus créditos, el pasar la pandemia y que sus trabajadores se mantengan fieles con ellos, ¿verdad? Yo más creo que es un tema de seguridad económica. También creo que va a haber un desafío en seguridad alimentaria, porque cuando hablamos de pequeños y medianos empresarios, también pensemos en el área rural. Pensemos en las personas que transportan alimentos, que venden el día a día, que tienen
un ingreso prácticamente diario, ¿verdad? Entonces, el desafío acá es que los programas realmente lleguen, y si en el camino vemos que los programas económicos no están llegando a estas personas, debiera de trabajarse toda una estrategia para que estas personas se vean beneficiadas. El problema no es que a una persona la incluyan 2 o 3 veces, el problema es excluir a un grupo de personas. Por ejemplo, este financiamiento que se está dando a través del contador de luz, como aquí los guatemaltecos también a veces se pasan de listos, ¿verdad? Entonces hay gente que alquila, hay gente que usa el contador de alguien más, y hay personas que me han dicho que han recibido hasta 3 bonos, ¿verdad? Entonces eso no se debería estar dando, porque se supone que hay una base de datos que está interrelacionada. Entonces yo sí creo que es muy importante seguir las normas del gobierno, que los programas lleguen, y mantenerse, como dice Pedro, alerta, ¿verdad? De que pueden haber otras formas de criminalidad, para que la gente no sea imprudente, porque obviamente uno quisiera que hubiera seguridad de todo en Guatemala. Y es algo muy interesante también de abordar, que nosotros lo que hemos encontrado es que, a pesar de que la victimización a lo largo de estos 10 años ha bajado, más o menos un 17% de la población dice que ha sido víctima, resulta que la gente se siente mucho más insegura. 56% de la población se siente insegura, a pesar de que estamos más seguros. Entonces, también tenemos que tener cuidado con las noticias, con ver todo el tiempo atado al COVID, y acuérdense que una noticia mala gira mucho más rápido que una noticia buena. Sí, yo quisiera agregar algo ahí a lo que estaba diciendo Mari Carmen. Si bien con eso de las percepciones, hay un rezago entre la mejora de las percepciones respecto a la mejora en los índices de violencia. Y yo creo que eso puede explicar un poco por qué la gente se siente insegura, porque tampoco estamos bien, estamos mejor, pero no estamos bien. Pasamos de Irak a Afganistán, pero no es que hemos pasado a Suecia. Sí, seguimos, los niveles de criminalidad en el país son demasiado altos para que la gente se sienta contenta o satisfecha. Como Pedro dijo, nunca se puede eliminar, solo se puede tener a un nivel aceptable. Y no creo que hemos llegado a esos niveles aceptables, aunque vamos mejorando. Y creo que la pregunta, perdón Pedro, creo que la pregunta puntual era ¿qué retos de seguridad afrontan las pequeñas y medianas empresas? Yo tengo datos anecdotales de mi experiencia, de gente que conozco, que han abierto 8 o 10 personas, que han abierto negocios pequeños en barrios populares, en Chimaltenango, y a todos, absolutamente a todos, dentro del mes les cae la extorsión, les cae la visita de las maras. Entonces, es por eso, eso no se ve en los centros comerciales. Creo que esa es la razón que muchas de las tiendas se ubican en centros comerciales, donde se puede controlar mejor la seguridad. Pero para el micro y pequeño empresario, yo creo que ellos sí afrontan retos. Son los primeros a los que les cae la criminalidad, el crimen organizado. No sé qué piensas, Mari Carmen. No, yo creo que eso ya se daba antes del COVID, ¿verdad? Sí. Sí, eso sabemos que son los pequeños y los medianos empresarios de cuadras, de tiendas de barrio donde se hacen las extorsiones, ¿verdad? Pero el desafío acá es con el COVID, ¿verdad? Creo que se van a transformar, y no tenemos idea de cómo la criminalidad se va a convertir, porque al final hay un grupo de personas en Guatemala que han vivido de ingresos que no son lícitos y que de alguna forma van a tratar de obtenerlos de nuevo. Yo quiero enfocar esta pregunta de Luder desde otra perspectiva. Sí. Y es desde la perspectiva, ella pregunta, bueno, ¿cómo afecta la seguridad a las pequeñas y medianas empresas? En estos momentos las pequeñas y medianas empresas lo que hacen es ver cómo sobrevive. Es un tema de supervivencia. Cualquier empresa, para hacer su cálculo económico, necesita información, y justo en estos días lo que no hay es información. ¿Cuándo se va a acabar esto? Nadie lo sabe. ¿Cómo va a afectar? Nadie lo sabe. ¿Cuánto va a costar? Nadie lo sabe.
Y cuando se hacen escenarios y se dice cuándo se va a abrir, no se sabe, pero cuando se pone un momento, tampoco se sabe qué va a ocurrir a partir de esa apertura. Es decir, existen todos los ingredientes para la ecuación del cálculo económico, tirarla a la basura en su totalidad. ¿Por qué hago esto? Porque cómo vivo yo como empresa, mi seguridad como empresa, no seguridad de extorsión, no seguridad física, mi supervivencia como empresa, ese es el ángulo que le quiero dar en épocas de crisis. Y a mí me da que es una escuela de principios liberales. Si hay una comprensión manifiesta y real de los principios liberales, es justo en esta época. Me voy a explicar. Uno, la libertad contractual. Lo único que ha funcionado en todo el mundo es la puesta en común del patrón y del trabajador en esta situación. No hay otra solución. El contrato no se puede respetar porque la época de crisis hace que la empresa se caiga. El reclamo del trabajador no existe porque no hay juez que diga que debe de cumplir el patrón cuando el patrón no tiene ingresos. Lo hemos visto en restaurantes. Entonces, la libertad contractual de pacto entre el empleador y el empleado, principio liberal por excelencia, queda patente y se entiende nítidamente como un elemento de seguridad y supervivencia en este contexto. Otro, los créditos bajos. O serán créditos bajos o esto no hay quien salga. La carestía de los créditos y la dificultad de emprender con créditos altos, otro principio liberal, o con cargas impositivas, queda de manifiesto en esto. Otra, el salario mínimo. Mentira, aquí queda claro que el salario mínimo es aquel que se pacta en común acuerdo entre dos en función de sus necesidades y el momento empresarial que se vive. Principio liberal con excelencia. Y podíamos seguir hablando la formalidad, podíamos seguir hablando, tengo como 10 cosas aquí, pero no voy a cansar. Entonces, ¿cómo se asegura una empresa con principios liberales? Y la crisis lo pone de manifiesto. Además de los aspectos físicos y de extorsiones que tanto María del Carmen ha puesto como Nicolás. Pero yo le quería dar este otro aspecto, si me permite. Perfecto, muchas gracias, Pedro. María del Carmen creo que tuvo un problema de conexión, pero nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan unos cuantos minutos y para cerrar quisiera que podamos hablar del ámbito internacional. ¿Cómo creen ustedes que está cambiando o que ha cambiado la geopolítica producto de la pandemia? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la seguridad internacional? Yo creo que va a cambiar porque el mundo está tomando cuenta de la conducta de China. China no se comportó como un aliado en este sentido. Si el coronavirus hubiera originado en Suecia, creo que hubiera afectado menos al mundo porque hubieran sido más transparentes, más honestos, hubieran avisado a tiempo, no hubieran presionado a la Organización Mundial de Salud de encubrir la naturaleza y severidad del virus. Ya se está viendo que países están realineando sus cadenas de suministro. Japón está sacando su manufactura de China. Por supuesto, nadie va a sacar todo el negocio de China porque es demasiado grande, hay demasiado interés ahí. Pero si se logra reducir en un 10, 15, 20%, eso va a representar tremendas oportunidades para la región. Y hay razones para hacerlo. China lo está haciendo. Otros países, ya son 117 países que han demandado una investigación, creo que ese es el número, sobre el rol de China en todo esto. Pero si quitemos el régimen de China por un momento, solo el hecho que en China, por factores culturales y su densidad poblacional, surgen virus de este tipo cada 10, 15 años, las empresas se están dando cuenta que a lo largo les sale más caro ubicarse ahí y ahí agregando ahora el régimen que te puede impedir sacar tu producto cuando más lo necesitas, como hicieron ahorita en la pandemia. Yo creo que ahí geoeconómicamente se va a realinear líneas de comercio que puede abrir oportunidades para la región. Geopolíticamente, creo que China está quedando muy mal. China, su política exterior ha sido muy exitosa. China ha avanzado en las organizaciones internacionales y en la escena de la política internacional muy sagazmente, ¿sí?
La China todavía es tratada como un país en vías de desarrollo cuando es la primera o segunda economía más grande del mundo. Pero ahora, en reacción a la petición de Australia de investigar lo que ha hecho China, en reacción a las declaraciones de Estados Unidos, ellos han regresado a una política exterior tipo Mao, cuando, hablando de los perros capitalistas, y se ha vuelto mucho más burda y obvia su política exterior, y creo que se está quemando. La aspiración china es ser líder mundial, y creo que esto se puede descartar ahorita. Yo tengo 5 puntos y dejo que cierre María del Carmen. Un punto es el miedo. El miedo. El miedo te da dos vectores que inciden en el ámbito de la geopolítica. El miedo hace que el poder lo justifique a través del miedo acciones antilibertarias o antilibertad. Es decir, el poder se impone porque hay miedo, y el miedo sirve para imponer el poder. Esto es importante tenerlo en balanza. El otro vector es que el ciudadano miedoso, porque no se responsabiliza de sus actos, cede su libertad en manos de un Estado con poder para arreglar las cosas, que luego no se las arregla. Y entonces entramos en una espiral peligrosa. Ojo con el tema del miedo y el poder. El segundo punto es la teoría NBQR, la teoría de las armas nucleares, bacteriológicas, químicas, radiológicas y otras, de bajo costo. Cualquier país, por pequeñito que sea, con un laboratorio, un científico y 4 virus, paraliza el mundo hoy día. No es guerra nuclear, no hay que hacer gran inversión. No es guerra, es guerra biológica. Y la guerra biológica existe, Nicolás ha hablado, y hay teorías de que todo esto nace en un contexto de China, con temas de cuestiones biológicas. Sea verdad o sea mentira, se debe de prestar atención en el ámbito de la geopolítica. Lo tercero es que esto ya no es geopolítica, esto es geoeconomía. Esto es geopolítica y geoeconomía, donde el aparato productivo de un país puede utilizar cualquier herramienta para destruir el aparato productivo de otro. El petróleo se ha caído, la economía del petróleo se ha caído literalmente. ¿Qué impacto tiene esto y va a tener en el futuro? Habrá que verlo. La industria automotriz, ¿qué impacto va a tener todo esto? En fin, geopolítica y geoeconomía. El cuarto es que los ejércitos acaban de aprender que tienen otra misión. La OTAN se ha ido reconvirtiendo desde 1949 con Rusia hasta 1990 con Yugoslavia hasta ahora. Es decir, los ejércitos tienen un papel de seguridad internacional en contextos diversos, y esto seguramente va a escribir una nueva doctrina de empleo de organizaciones internacionales de seguridad para atender cuestiones que hasta ahora no estaban previstas, no nos engañemos. Esto va a abrir un espacio. Y lo último es que los países con democracia y libertad somos más propensos a que todo esto nos afecte. En China es muy sencillo, llegan, prohíben todo y nadie levanta la voz. Los países más contaminados han sido los más libres y los más democráticos. En fin, podemos hacer excepciones, ¿verdad? Porque el ciudadano tiene que asumir la responsabilidad individual de sus acciones. No hay un gobierno en democracia y en libertad que nos pare a todos. Y por eso en España, en Italia, les importó un bledo las normas y seguían saliendo, porque el ciudadano tiene que empezar a asumir sus responsabilidades. La democracia y la libertad es divina, pero es caldo de cultivo para que todos estos elementos dañinos influyan si el ciudadano no sabe que él es el responsable de sus propios actos. Ahí lo dejo. Perfecto, María del Carmen, cerramos con usted, ya que tristemente, pues, este es todo el tiempo que tenemos. Entonces, por favor. Yo coincido con Nicolás y con Pedro de que, pues, estamos ante cambios geopolíticos, geoeconómicos. Creo que el reto es volver a buscar la libertad, porque muchas personas hasta se sienten mejor cuando les dicen qué hacer, pero yo considero que aquí es donde viene el plano de la responsabilidad individual. Entonces tenemos que buscar las salidas ante esta pandemia de una manera responsable, porque nosotros debemos, según los estudios que hicimos en el CIEN,
que mucho del manejo de la pandemia depende del comportamiento de la persona, del comportamiento cultural. Entonces, sí, nosotros somos parte de la solución. Entonces, si no queremos contagiarnos, tenemos que guardar todo lo que dicen los expertos, el distanciamiento, guardar todo el tema de la higiene y ser realmente prudentes. Y quisiera, el segundo tema es de la investigación, de si esto fue o no fue a propósito lo de China. Es muy importante que se sepa la verdad. No sé si la verdad es A o B, pero sí ha causado verdaderamente un estrés muy grande en todo el mundo, porque no solo tenemos geopolítica ni geoeconómica, tenemos georredes. O sea, aquí las redes sociales se han vuelto como el sabio. La gente no se da cuenta que las redes sociales al final tienen mucho fake news y la gente se llena muchas veces de información que no es la correcta. Entonces, es desinformación. Entonces, ojo, ¿verdad? Infórmese de fuentes que sean científicas, de fuentes que sean realmente con sustento técnico, y busquemos realmente la libertad otra vez, la libertad individual, la libertad entre los países, la libertad de viajar y la libertad de gozar, porque realmente esta pandemia no creo que nadie esté gozando. Al principio pues es muy bueno la reflexión, pero también qué lindo ser libre, movernos donde querramos y realmente buscar la felicidad por nosotros mismos. Solo quería hacer un último comentario. Muchas gracias. Con respecto a si China lo hizo a propósito o no. Creo, supongamos que no. Yo coincido con Pedro que sabemos que incluso Estados Unidos investiga sobre armas biológicas, químicas y todo lo demás. Pero aquí hay otro tema. Sería muy irresponsable para las fuerzas de seguridad, de defensa de Estados Unidos, de todo Occidente, de todo el mundo, no suponer que grupos terroristas ya vieron cómo hacer daño a sus enemigos. Sabemos que siempre persiguen armas nucleares, que es muy difícil conseguir. Pero ahora pueden ver que a un costo muy barato le puede ser un tremendo daño a las fuerzas militares, a la economía, a la sociedad de los países que miran como sus enemigos. Entonces, no me sorprendería que esto fuera una nueva modalidad de guerra en el futuro. Perfecto. Bueno, quisiéramos agradecerles a los tres por participar en esta transmisión y a nuestro público por acompañarnos en esta ocasión. La próxima semana quisiéramos invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. El tema de la próxima semana será demografía, familia y sociedad. Esperamos que nos puedan acompañar. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias.